Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edurne Uriarte. A quienes ven estas entrevistas por primera vez, les explico rápidamente. Yo escribo una columna para Rompeviento TV y en algunas ocasiones realizo entrevistas que comparto públicamente para que puedan ser utilizadas por otra investigación o cualquier otro trabajo. En esta ocasión, además, también invité a Cristina Zaragoza, que también es candidata, está dentro del proceso interno de Morena para el Distrito 15 de la Benito Juárez en la Ciudad de México. Esta participación es para una diputación federal y también quisiera que platicáramos un poco en esta ocasión sobre su proceso. Entonces, bienvenida, Cristina. Gracias. Bueno, más bien te damos las gracias por recibirnos en tu casa y pues no sé si tienes algo más que agregar o comenzamos. No, es todo. Bienvenidos todos, quienes te siguen, quienes te leemos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, Cristina, a mí me gustaría primero que nos platicaras un poco sobre ti. ¿Quién es Cristina Zaragoza? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Un poco sobre tu familia. Sí, gracias. Sí, soy chilanga, nací en Azcapotzalco. Sin embargo, nosotros nos fuimos a vivir con mi familia cuando recién a un municipio que se llama Tlalnepantla, en el Estado de México. Y allí nosotros vivimos en una comunidad muy interesante porque fue una comunidad de sacerdotes jesuitas que construyeron esa comunidad. Y yo recuerdo la comunidad que él conformó para tener una habitación, para tener una casa a cada vecino, pues eran trabajadores todos, obreros metalúrgicos de Pascual, de la Compañía de Luz y Fuerza. Y esa fue nuestra niñez. Siempre los padres jesuitas atendiendo las situaciones litúrgicas y todas las cosas que tenían que ver con lo que ellos predican, ¿no? De estar cerca del pueblo, de estar de la mano del trabajador, de sus problemas, de sus sufrimientos, de sus sacrificios. ¿Tú sabes por qué llegaron ahí tus papás? Ellos venían de una oleada de sus papás, de sus papás de ellos, del campo, ¿no? De esos desplazados que hubo, en este caso de Michoacán, cuando se vacía el campo, se vienen a la ciudad tanta gente. ¿Cómo de qué año estamos hablando, Cristi, o de qué? Yo creo que como de los 50, de los 50. Y cuando ellos llegan acá, se establecen cerca de estas comunidades eclesiales de base de los jesuitas. Que por cierto, hoy en el Vaticano, ¿verdad? Precisamente un jesuita emérito, muy de la teología de la liberación. Yo no sé qué tan a fondo eran esos sacerdotes que auspiciaron la comunidad donde llegaron mis padres, pero pues, como dice la que hoy nos dejó, ahí nos tocó vivir, ¿verdad? Sí, justo, ¿no? Cristina Pacheco. Sí. Sí, y entonces esa fue nuestra niñez. Y ya después yo estudiando CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Hasta qué edad estuviste en esa comunidad? Hasta los 17 años. Entonces, ¿y estudiaste ahí? Sí, de ahí ya me iba yo al CCH, ¿no? Al colegio. ¿Era educación pública también organizada por los jesuitas o sistema público? No. Ellos lo único que organizaron fue las casitas, ¿no? La vivienda. La vivienda, sí. Y ya nosotros íbamos a las escuelas públicas de alrededor. Y allí yo tuve muchos amigos, muchas compañeras desde aquella... que nos fuimos yendo juntitos, ¿no? Al Colegio de Ciencias y Humanidades, bueno, a la misma secundaria, al Colegio de Ciencias y Humanidades, después ya... alguien se fue, mis compañeras más queridas fueron Facultad de Contaduría. Ellas ahorita no están en México, son de las migrantes que están en Houston, que les mando un saludo. Ella nos ve, mis amigas de Houston, mis compañeros, mis vecinos. Nosotros seguimos Facultad de Ingeniería, y bueno, pero yo creo que sí teníamos un cierto marcaje, ¿verdad? Tanto de
de aquellas lecturas de Pablo de Tarso, de aquello que los jesuitas siempre animan a uno a leer, a reflexionar, ¿verdad? En cada tiempo, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Te preguntaría también si dentro de tu familia había una formación política o sentías que tu comunidad estaba politizada, o cómo vas entrando poco a poco a la vida de activista y de luchadora social que has tenido. Fíjate que lo único que éramos era una comunidad muy tomada de la mano, ¿no? También un poco patriarcal. Bueno, lo típico de hace mucho, ¿verdad? Sí, y no había una participación política más que yo lo que recuerdo son que muchas veces entre los vecinos en estas jornadas decembrinas o en Semana Santa platicaban de lo que había en sus fábricas, de que sí iba a haber huelga, de qué hacían los de la compañía de Luz y Fuerza, qué hacían los herreros. Mi padre en particular era mecánico tornero de una empresa que era contratista de Pemex. Y ellos se ufanaban de haber construido esa copa de hierro y plomo que selló el estallido de aquella explosión que hubo del Iztoc. Fue un derrame en la zona de Cantarell y se tuvo que fabricar una copa para bajarla subterráneamente y poder sellar ese derrame del Iztoc. Y ellos se vanagloriaban de haber sido los obreros que construyeron el cierre del Iztoc. Y después ya esa compañía con el neoliberalismo, la misma compañía de Luz y Fuerza, fueron compañías que fueron cerrando y los obreros a la calle, ¿no? Fue cuando pegó el neoliberalismo en toda la comunidad. Y sí se hablaba de cómo ellos tenían asambleas para que liquidaran con justicia Y yo recuerdo haber estado, no participando, yo era joven, pero ni entendía, pero me llenaba a mí de cierta inquietud, ¿no? Que a todos, empresa por empresa, de toda esa serie de trabajadores de esa comunidad, les iba pegando uno a uno, ¿no? Te daba curiosidad. Sí, daba inquietud, sí. Y dices que entraste a la Facultad de Ingeniería. Sí, precisamente fíjate porque mi papá cuando visitamos su fábrica nos enseñaba su torno, los lugares, todos los instrumentos que había ahí y ahí me impresionó esa maquinaria. Yo soy de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, IME, sí, y sí, esa formación es la que yo voy llevando cuando se atraviesa la huelga del CEU. Sí, 1986, 1987. Pues de lleno estuvimos ahí. Recuerdo que los mismos obreros de nuestra comunidad nos llevaban costales de bolillos. Así, un costal lleno de bolillos nos llevaban. Mi papá, otras personas. Ellos sabían lo que es una huelga. Bueno, la nuestra fue corta, ¿no? Aunque fue profunda, sí. Y entonces, pues yo salía como representante hacíamos asambleas y luego representantes por generación. Y con esos votos nos íbamos a la Asamblea General del CEU, que todas las asambleas fueron en el Che Guevara. Cuando el Che Guevara, por cierto, aquí hay una foto. Mira, esa foto es una foto de las negociaciones en el Che Guevara. Ok. Es algo que marcó mi vida, mira. ¿Tú sales en esa foto? En algún puntito de alguna de esas miles de cabezas. Pero acá está hablando la Pita. Pita es quien tiene ahorita el uso de la palabra. Ajá. Y acá está Narro. Y están todas las autoridades. Y acá estamos los estudiantes. Pero Pita para mí fue una líder ejemplar. Para mí era el emblema de la lucha, la Pita. ¿Y tú dirías que este evento del CEU fue el primero que marca así como tu inicio en el activismo? ¿Cómo llegaste, cómo pasas de las máquinas a la lucha social? Sí. Un poquito antes hubo una huelga en el 83, también estudiantil,
Y nosotros queríamos que hubiera mejor maquinaria, que hubiera un turbosoplador, que hubiera mejor equipamiento en los laboratorios. Eso fue en el 83. Y yo ahí conocí a profesores que también fueron un ejemplo de vida, allí mismo en la Facultad de Ingeniería. Y yo los recuerdo muy gratamente y nos enseñaron muchas cosas. Y bueno, algo es que no eran ni trotskistas, ni maoístas, ni marxistas-leninistas. Eran profesores que te decían, ¿tú de qué lado de la humanidad estás? ¿No? Sencillo, simple, pero ya con algunas lecturas que nosotros teníamos en el CCH, por ejemplo, México Bárbaro, o películas, ¿no?, que nos marcaban, como la de Viento Negro. Viento Negro es una película que también me marcó. Es una serie de ingenieros que van construyendo los ferrocarriles de Sonora. Con David Reynoso, cuando era un jovencillo. Sí. Pues yo creo que así se nutrió mi deseo de luchar. Por los libros, las películas, los profesores. Y luego vi que en tu, digamos, dentro de todo el documento, todo el material que tienes de información sobre tu historia de activista, participaste de manera muy importante también en el 85 con el sismo. Sí. ¿En tu comunidad o cómo? Sí. En el 85 yo ya estaba trabajando en Teléfonos de México. Fue el año en que entré a trabajar a Teléfonos de México. Iba en séptimo semestre y se presentó una vacante allí y yo ya estaba trabajando. Logré ingresar a través de mis exámenes, a través del sindicato, no como de confianza ni de jefatura, sindicalizada, en el cuerpo de ingenieros. Ingeniería y proyectos de equipo, así se llama el escalafón. Y tembló en 85. Y entonces en todas las facultades se organizaron brigadas. Y así nos llamábamos los brigadistas. Los brigadistas que salieran con su pico, su pala, con lo que hubiera posible. Y a nosotros me acuerdo que nos tocó cubrir un edificio en Peralvillo, en el centro histórico, que se ahoga uno de el olor intenso a sangre. Es un olor que no se te borra, que te inunda los orificios. Y el polvo, y entonces los brigadistas, cada brigada tenía el compromiso. Entonces yo salía de trabajar, me incorporaba a la brigada de Peralvillo. Allí ya estaban los compañeros trabajando de día y de noche. Había compañeros que no dejaron de día y de noche los lugares. Esos eran los más sucios, polvosos, desnutridos, desvelados. Yo iba y venía porque no podía dejar de checar. Tarjeta. 3 días de falta eran motivo de despido, pero yo iba corriendo para allá y más que nada yo les abastecía de todo lo que fuera necesario en el trayecto, ¿no? Como yo ya cobraba un salario y ellos todavía no cobraban un salario, yo llegaba ahí con todo y apoyar todo lo que se pudiera. Sí, eso fue el 85, que también nos marcó porque fue un coraje tremendo como decreta Miguel de la Madrid que ya es necesario remover los escombros y quien quedó, quedó y el que no quedó, no quedó. Eso fue espeluznante. Eso te marca, sí, tremendo eso. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Todavía hay mucha memoria del 85, ¿no? Sí. Sí. El centro histórico devastado. Y después, Cristi, ¿cuánto tiempo estuviste como brigadista en el 85? Yo creo que no fueron muchos meses porque en cuanto entraron los bulldozer y y la remoción de escombros, no había ya más que hacer. O sea, fue un acto autoritario, fue un acto... yo creo que allí la gente empezó a odiar realmente a ese régimen ya que necesitaba cambiarse. No recuerdo, yo creo que acaso un mes o mes y medio, no me recuerdo, pero se me hizo tan poco tiempo que dejaran de seguir excavando. Pues no recuerdo muy bien. Sí. Y después llegó el 88, a Ciudad de México o sí. antes.
El intermedio fue el CEU. Ajá. Porque en el CEU, en el 86, del 85 al 86 es muy poco tiempo. Todos los brigadistas nos conocíamos, estábamos de la mano, nos abrazábamos. O sea, eran comunidades parecidas. Sí, sí. Estábamos como organizándonos cuando ya se decreta la huelga del 86. Nosotros veníamos del 85. Fue así como dar un paso de un niño que aprende a caminar, porque así nos llegó ya con esa experiencia vivida. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo adicional, porque estoy leyendo un libro que quiero compartirles que se llama Las izquierdas en México, de Ariel Rodríguez Curi. Es un libro breve, ¿no?, de la historia mínima de las izquierdas en México, que me regaló una amiga, pero justo ahí una de las cosas que menciona el autor es que no hay mucha información de la vida cotidiana de la lucha social. Entonces, ¿cómo dirías tú que tendría que ser esa historia de la vida cotidiana? ¿Qué recuerdas tú de ese día a día? Como lo que me platicabas, ¿no? Me paraba, iba a checar tarjeta, trabajaba, pero supongo que trabajabas de una manera diferente ante esta emergencia, y después salías de tu casa, pero ¿cómo dirías tú que era la vida cotidiana de esos estudiantes, de esas brigadas que se encontraron en dos momentos diferentes? En dos eventos importantes diferentes, y no sé si después también en el 88, ¿no? Sí, al final éramos como un oleaje, ¿no? Como un oleaje que entra, toca su fin, llega a su cresta, vuelve. Y nos desaparecíamos, nos dejábamos de ver un tiempo, y cuando estallaba el siguiente movimiento, ahí estábamos otra vez dándonos la mano. Se volvían a encontrar. Sí, entonces llegando eso que tú mencionas es muy importante, porque una cosa muchas veces es como algunos líderes hablan del movimiento, ¿no? Y otra cosa es como la vivencia cotidiana que se tiene. Ajá. Y ahí es donde yo creo que hay una cuestión, innumerables entrevistas que tú podrías hacer, porque a nosotros el 86 yo me sentía un poco tensa, agarrotada por lo que había pasado en 85. Yo llegaba a Teléfonos de México y cuando estalla la huelga del CEU me decían mis propios compañeros telefonistas: ¿en qué te ayudamos? ¿Qué van a hacer los estudiantes? Vamos a cambiar la universidad, vamos a cambiar, ya no puede quedar esa estructura arcaica. Ya vamos a dejar de vivir en la edad del feudalismo. Ya era vieja entonces, ¿no? Imagínate sí, ahora. Sí. Ajá. Entonces, y muchos telefonistas me decían: es que yo estuve en el 68 y yo viví esto. Y entonces yo me daba cuenta que muchas compañeras telefonistas vivieron el 68 de esa misma manera como nosotros, que tenían que checar, que tenían que ir a trabajar, que se iban a las marchas del movimiento del 68, que metían volantes del movimiento al interior de la empresa, de la fábrica, de los conmutadores. Entonces, eso me parece algo muy importante de los telefonistas, que nos tocó vivir la calle y la fábrica, porque la empresa siempre ha estado en esa ruta, ¿no? En el centro histórico, en los principales centros neurálgicos de las ciudades. La comunicación, las compañeras operadoras empezaban a llamar, ¿no? Oigan, está pasando esto. Y sin que nadie lo dijera, estaban dando información a Jalapa, a Tuxtla Gutiérrez, a Monterrey, a Guadalajara. Y lo mismo, ¿no? Entonces, en el 86 fue un brote de juventud inesperado. Nosotros íbamos en la facultad, pero todos los chicos que iban en colegios de ciencias y humanidades, dígase CCH Oriente, CCH Sur, CCH Azcapo, CCH Vallejo, eran unas huestes tan combativas, era una oleada tan tremenda que nosotros decíamos: aquí hay potencial para cambiar toda la UNAM. O sea, sí nos la creímos, que lo podíamos cambiar, sí nos la creímos. Yo creo que un poco al final el movimiento se mediatizó, quizá precisamente por ciertos grupos de izquierdas, como dices en tu libro, que hubo mucha gente que nosotros somos de base, estamos aquí, somos emergentes de las brigadas del 85,
nosotros no teníamos ninguna concepción ni trotskista, ni toda esa gente que iba de punto crítico y no sé cuánta cosa más. No. O sea, a ellos los rebasó el movimiento estudiantil en un momento dado. Porque las asambleas eran tan espléndidas, daban para todo, que ellos quedaban rebasados. Los líderes. Sí, sí. Y después cuando los líderes acordaban y se reunían con algunas personeros de rectoría, la asamblea los criticaba, la asamblea general los criticaba. Después hubo un pequeño quiebre porque se decía, vamos a levantar la huelga, total ya se va a pactar el Congreso Universitario, y en el Congreso Universitario posterior, donde estemos todos, trabajadores, académicos, estudiantes, se va a pactar un nuevo proyecto de universidad. Entonces nosotros decíamos, pues no hay que levantar la huelga hasta que quede ya establecido el Congreso y no perder el ritmo, la ruta, lo valioso de la cresta de la ola en la que estábamos. Pero no hubo ahí ciertos movimientos donde finalmente se acordó levantar la huelga, y lo peor es que se pospuso el Congreso hasta el año siguiente. Nosotros decíamos, mínimo hay que hacer el Congreso terminando la huelga. Pero no, esa fue una lucha que se perdió porque se pasó hasta el siguiente año el Congreso Universitario. Total, se detuvo la intentona de privatizar la educación pública, pero el cambio que se prefiguraba en la lucha callejera no se concretó, porque ya para el siguiente año, cuando se armó el Congreso Universitario, ya Rectoría estaba preparada. Claro. Y se tomaron en distintas facultades los representantes que acudirían al Congreso. Y allí, porque tú sabes que cualquier movimiento tiene un punto álgido, pero después hay un repliegue. Entonces no debíamos haber esperado el repliegue, sino en ese punto álgido llevar a cabo el Congreso Universitario. Cuando el Congreso Universitario se realiza en 87, ya no hay esas condiciones y no hay un cambio sustancial en la universidad. Y yo creo que eso es lo que nos pesa hasta la fecha, porque no se aprovechó ese clímax estudiantil que era imprescindible para lograr un cambio verdadero. Okay. Y ya después muchos líderes pues caminaron, lograron becas a Berkeley, a Yale, a Yale, a Harvard. No sabe uno cómo lograron tantas becas esos líderes. Y otros líderes no logramos esas becas, nos quedamos trabajando, porque yo seguía en Teléfonos de México, ya teníamos que checar, teníamos que seguir a lo que sigue, a lo que sigue, mariposa. ¿Y qué siguió? Pues, para mí, después de el Congreso Universitario, casi saliendo del Congreso, llega Cuauhtémoc Cárdenas a Ciudad Universitaria, en el 88. Y otra vez nos volvemos a encontrar. Pero el discurso de Cuauhtémoc ya se nos hizo que era suficiente para volver a salir a la calle y volver a seguir luchando. Fue un año tras otro. Ahí la situación, yo ya también estaba un poco fuera de la escuela, de mis materias, de mi reglamento. Nosotros ya fuimos como telefonistas, ya organizados, como telefonistas en organización, no como sindicato, porque el comité ejecutivo siempre en el status quo, ¿no? Pero los trabajadores de base, organizados y conscientes, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya como trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México. Ok. Sí, ahí se organizó, 88, otra vez la frustración, el desánimo, pero con los pies en la calle. Sí. ¿Y en qué momento empiezas a acercarte políticamente al movimiento de Andrés Manuel? Pues desde que él estuvo aquí en el gobierno de la ciudad. Yo desde que entré a trabajar, regresé a Azcapotzalco. Después de Azcapotzalco se dieron unas luchas muy fuertes en Teléfonos de México. Acuérdate que en 1990 se privatiza la empresa. Hay una lucha un poco antes, muy fuerte, porque para poderla vender, el patrón, Carlos Slim,
obliga a que el sindicato asuma un contrato de modernización, un convenio de modernización, un convenio de concertación, donde nos desploma partes principales de nuestro contrato colectivo. Una parte fundamental, y que nosotros le decíamos al charro que era una parte fundamental y estratégica que no se podía soltar, era simplemente el inciso de una cláusula, el inciso G de la cláusula 27, que tenía que ver con el control de la plantilla de trabajadores, que se establecía que si hay un lugar que se queda vacante porque falleció el trabajador, se jubiló, renunció, lo corrieron, lo que sea, inmediatamente alguien debe ocupar ese lugar para seguir el proceso de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y Slim le obligó al charro a abandonar esa cláusula y dejarlo a su única decisión de cubrir o no cubrir la plantilla laboral si lo creía conveniente. Okay. Entonces, eso fue, y lo decíamos desde un principio, las compañeras que habían vivido el 68, Alicia Sepúlveda, Alicia Santana, que va a venir al ratito, muchas compañeras lo decían y lucharon. Yo también lo luché, yo ya estaba ahí y éramos conscientes, se luchó. Pero al final yo pienso que Carlos Salinas de Gortari sabía que iba a contar con Slim y con el charro para poder ser la primera empresa fuerte en privatizar y ir imponiendo el proceso neoliberal de privatización, ¿no? Uh-huh. Entonces hacen chanchullos ahí, le ofrecen un paquete accionario al charro. Es más, el charro se vanagloria de haberse ido con Carlos Salinas de Gortari a Washington para escuchar las recomendaciones de los Chicago Boys y ver cómo tenía que actuarse en la privatización de la empresa. Y él se ufanaba de un rollo de billetes de dólares que Carlos Salinas de Gortari se los dio, así como amigos que eran. Ellos siempre tuvieron trato de amigos. Y nosotros decíamos, ay, por un rollo de billetes vendió el plan privatizador de teléfonos. Pero bueno, después de eso hubo mucha represión, en el 82 hubo muchos despidos, metió la planadora para que resultara en el 90 la privatización. ¿En el 82? En el 90. En el 90 se privatizó. Uh-huh. ¿Pero lo de los despidos fue en el 90? Desde el 82. Desde el 82. Sí. Y ahí fue esa lucha sindical donde nosotros vimos viendo qué era el proceso de modernización, que hasta con el nombrecito, ¿no? Sí, fíjate que estaba viendo las imágenes también que compartiste sobre tu trayectoria y veía varios eventos, ¿no? Militante del gobierno legítimo de México. Supongo que eso tiene que ver con el 2006 y el desafuero. Sí, exactamente. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, el desafuero fue primero, cuando él estaba terminando su periodo de jefe de gobierno. Y bueno, sí, esa marcha de más de 1 millón de gentes, la primera marcha grandísima. Me acuerdo que nosotros íbamos ya con los niños pequeños y nosotros nos tocó en la misma fila caminar junto con Lorenzo Meyer y sus hijos también. Ok, ¿qué edad tenían tus hijos? 4 o 5 años, muy chicos, sí. Uh-huh. Y ya caminaron el desafuero. Pues fue terminar en el Zócalo a llegar a llorar, ¿no? Porque finalmente era que en la Cámara de Diputados habían aprobado, ¿no? El desafuero. Pero después ya cuando fue el primer fraude electoral, el plantón de reforma. Uh-huh. Entonces, ya ese plantón de reforma lo hicimos otra vez como telefonistas. Telefonista consciente que se une al contingente. Y con la seguridad de que entre Carlos Salinas de Gortari y Victoriano de la Huerta, se comprometía el futuro nuevamente del país. Sí, ese fue el plantón de reforma. ¿Tú estuviste todos los días ahí? Todos los días. Desde el primer día que dijo López Obrador. Es que fíjate, la diferencia de las marchas del desafuero, que se calculan en más de 1 millón de gentes, las que precedieron el plantón de reforma llegaron a ser de más de 3 millones de gentes, ¿eh? Uh-huh. Más de 3 millones. Entonces, eso era
eso era, era impresionante. Y todos estábamos allí y cuando dijo López Obrador, oigan, ¿qué hacemos? Les propongo que nos quedemos. Sí, nos quedamos. En menos de una hora ya estábamos con las tiendas de campaña. Mis compañeras de Teléfonos de México, ellas dijeron, vamos a organizar una colecta para traer cobijas y para traer víveres para los que se van a quedar. Y les digo, no, nosotros nos vamos a quedar. Si quieren, tráiganlos, pero es porque nosotros nos vamos a quedar. Y sí, tuvimos una carpa a un ladito de la Fuente de la Diana, nos tocó a nosotros porque se fueron enfrentando los de Guerrero, que venía Macedonio Salgado. Se llama Macedonio Salgado. Creo que sí. Sí, ¿verdad? O al revés, ¿no? Salgado Macedonio, No me ¿verdad? acuerdo. Bueno, venía Guerrero y te podía llenar Guerrero casi un cuarto del Zócalo. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, las principales alcaldías por acá, ya y los telefonistas, sí, en la Fuente de la Diana. Y allí lo vivimos todititos los días hasta que nos dijeron levanten porque viene el ejército. Alejandro Encinas, muy bien, todo eso. Para mí Alejandro Encinas, mis respetos. Él llevó a trámite, llevó a buen curso el que nos sentáramos y el que nos quitaran el ejército sin ninguna baja, ¿no? Dijimos, no, pues, va a pasar el ejército, era ya, creo que para el 16 de septiembre nos levantamos. Ok. Sí, pero sí fue un verano porque también ya estaba yo ahí con mis hijos, ya estaban en la primaria mis hijos, fueron unas vacaciones de verano, llena de discursos políticos, de debates, de diálogos. Radio Red transmitía todo lo que se decía desde el Zócalo. Los que estábamos en plantón ya no caminábamos al Zócalo, prendíamos el radio y sintonizábamos Radio Red, que por eso corrieron a ese periodista de aquí del país. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Pero esa fue la experiencia del plantón. Y regresando otra vez a la pregunta de la vida cotidiana, ¿cómo era el plantón en la vida cotidiana? No ibas a trabajar, tus hijos dónde estaban, ¿cómo le hacías? Porfa, echa para atrás tu cabello para que... Exacto, por el micrófono, perdón, gracias. Sí, vamos a trabajar. Yo en ese año yo trabajaba en la Central Madrid, que está a un ladito de Reforma. Reforma y Madrid. Ahí trabajábamos yo y mi esposo. Y ¿Tu esposo también era de teléfono? Es telefonista, sí, es telefonista. Sí. Perdón. Sí, y en la mañana, en el periodo en que estuvieron ellos de vacaciones, que fueron un verano de vacaciones para ellos, no había problema. Llegaban las compañeras telefonistas del turno de la mañana, se hacían cargo del plantón, dejábamos ahí los niños, los enseres, el anafre, las tiendas, las escobas, y nosotros nos íbamos a trabajar. Okay. Checábamos en Madrid. Incluso de Madrid íbamos a comer. Había una compañera muy ligada al pueblo alemán porque su papá había sido embajador en Alemania, telefonista ella, preparaba una olla grandísima de coles. Las coles las regalaban los de no sé qué movimiento campesino, llegaba regalando coles, verduras y todo, y ella hacía una olla tremenda. Y sí, íbamos a checar. Después ya entraron los niños a la escuela a principios de septiembre. Y era allí mismo como podíamos, se ponían su uniforme y los íbamos a dejar a la escuela. Sí. Pero sí fueron... Con nosotros se asistió mucho Martí Batres. Yo creo que a él le encargaron ese tramo de Reforma. Okay. Porque como que había un dirigente para ciertos tramos del plantón. Y a nosotros nos tocó Martí Batres. Ahí lo conocí porque él, como era el encargado de ese tramo, siempre iba a estar pendiente de cuántos éramos, si teníamos que comer, si teníamos agua, lo que nos hiciera falta, y lo invitábamos nosotros a que él explicara el contenido de todo lo que se estaba haciendo. Y entonces ahí nos hicimos muy amigos de Martí Batres, porque él conoció que como telefonistas mantuvimos nuestro campamento desde el primero hasta el último día. Muy bien.
Muy bien. Y tienes más credenciales dentro de todo este movimiento. Protagonista del cambio verdadero. ¿Qué es eso? Sí, sí. Fueron las primeras credenciales cuando López Obrador dijo que tenía que extenderse el movimiento. Fíjate que cuando se levantó el plantón, se conformó la Convención Nacional Democrática. Y allí fue donde se estableció que se iba a crear el gobierno legítimo. Y dijo que cada uno de nosotros teníamos que ser parte de ese gobierno legítimo. Él tomó protesta, me acuerdo, cuando tomó protesta, incluso dio unas canciones Silvio Rodríguez cuando la toma del poder por el gobierno legítimo. Sí. Silvio Rodríguez cantó una canción muy bonita. Dijo que es una canción que habla de dos canciones que dijo haberle compuesto a México. Ahorita no me acuerdo exactamente bien el nombre, pero bueno, ya después cuando eso fue lo del gobierno legítimo, y el otro lo de, ¿cuál segunda credencial me dijiste? La de Protagonista del cambio verdadero. Íbamos a empezar a formar Morena. Sí. Sí, años más tarde se dijo, tenemos que ser más, vayamos viendo si vamos a hacer una asociación civil. Bueno, ya era la Asociación Civil Morena y era para transformarla en partido. ¿Cuántos más podríamos juntar para un partido? Y sí se juntaron. Sí. Y luego también veo que tienes ya tu carta firmada también por AMLO, ¿no? Donde ya eres oficialmente parte del movimiento. Y después tienes también una invitación al Consejo Ciudadano de Gobierno de 2020 y el Congreso Nacional Extraordinario. Es decir, has llevado una vida activa dentro de todo el movimiento muy, muy fuerte, pero entiendo que es hasta ahora realmente que decides salir de la calle para entrar a la vida política en el otro lado de la acción que tiene que ver con las instituciones de gobierno. ¿Qué te lleva ahí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahorita? Sí, exactamente. Sí, esa carta que me llegó de López Obrador es invitándonos para ser militantes fundadores. Somos fundacionales de cuando se hizo la primera asamblea en el plan sexenal. Y fíjate que ahí las palmas se las llevó el ahora tan criticado pero tan preciso Alfredo Jalife. Él estuvo ahí en la asamblea fundacional. Pues siempre con su análisis geopolítico se llevó las palmas. Y así arrancamos. Pues, mira, nosotros seguimos en la lucha sindical y tuvimos que acudir a la Cámara de Diputados varias ocasiones porque nos afectaron nuestro plan de jubilaciones. Nosotros ya en el camino a jubilarnos, nos afectaron nuestro plan de jubilaciones. Después hubo una separación de la empresa que promovió el IFETEL. Y entonces nosotros veíamos que muchas de estas cosas se aprobaban o se desaprobaban desde la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. El hecho de haber creado el IFETEL y el hecho de haberle dado las atribuciones para movernos el tapete a tantos trabajadores como es en Teléfonos de México. Y nosotros acudimos cuando en 2018 queda el presidente, nosotros acudimos porque queríamos que se nos apoyara. Y confiamos en que la Cámara de Diputados podría tener pues había diputados obreros, ¿no? Había maestras diputadas, había el doctor Valdenebro, que él es un trabajador sindicalizado del IMSS. Había una enfermera que venía por Michoacán también, Anita creo que se llama. Y entonces nosotros decimos, bueno, si hay un grupo de diputados obreros, pues que nos ayuden a los obreros y veamos cómo nosotros paramos este golpe que nos están dando, tanto el de las jubilaciones, nuestro fondo de jubilaciones, como el de la separación funcional de Teléfonos de México, que antes que romper con el monopolio que tanto se le critica a Carlos Slim, pero que finalmente es el servicio telefónico que hay en el país. Sí. Y que no alcanza para muchos
que es carísimo, que es de los más caros del mundo, que genera uno de los hombres más ricos del mundo y que a los trabajadores nos afecta nuestro fondo de jubilaciones. ¿Sabes cuándo fue ahí el detonante también para acudir a estas instancias? Cuando en la construcción del fallido aeropuerto de Texcoco, Slim va e invierte en nuestro fondo de jubilaciones, sin habernos preguntado, o a lo mejor le preguntó al charro y el charro le dijo que sí, pero todo esto no se le consultó a la base trabajadora. Y nosotros, viendo que el presidente dice, vamos a consultar por qué el aeropuerto de Texcoco se tiene que construir. Se consulta y nosotros decimos no. No, porque en el caso de los telefonistas a nosotros ni siquiera nos preguntaron para ir a invertir nuestro fondo de jubilaciones a un proyecto fallido, ecológicamente perturbador, Sí. por donde lo quieras ver, un proyecto fallido, pero que iba a ser un proyecto faraónico de Carlos Slim y el arquitecto principal, su yerno, el arquitecto que llevaba el control de todo el aeropuerto. Y lo que él pretendía, hacer una gran empresa inmobiliaria desde el centro de la ciudad, como continuación de Reforma, pasando por el viejo aeropuerto y llegando hasta Texcoco. Era una propuesta faraónica inmobiliaria, especulativa de terrenos y territorio de Carlos Slim. Y allí metidos nuestro fondo de jubilación, el que nos va a dar sustento hasta el final de nuestros días a los telefonistas. Entonces allí fue el punto de quiebre, porque todos los compañeros dijimos, no, así como López Obrador está parando el proyecto del aeropuerto, que pare el saqueo a nuestro fondo de jubilaciones. Y empezamos a movilizarnos y a hacer contacto a la Cámara de Diputados. Pero fíjate que pensamos nosotros que en la Cámara de Diputados sí nos ayudaron, nos dieron entrada con muchos esfuerzos. Tienes que hacer mítines, manifestaciones, gritar, aquí estamos. Algún diputado nos dio permiso de entrar. Entonces ya cuando entramos y estuvimos adentro dijimos, es que esta debe ser la casa del pueblo. Es que todos los del pueblo deben venir aquí y decir, a mí me estás afectando en esto. Y nada de que, no, tú no vas a entrar, no traes credencial, ¿quién te identifica? ¿Quién te dejó entrar? Entonces, los diputados nos mandaron a que nos pudiera atender la que todavía era secretaria de Gobernación, esta Olga Sánchez Cordero. Y ella nos puso a un subdirector muy, muy bien, muy atento, muy buena onda, sí, nos dirigió. Él nos acompañó personalmente ante la Secretaría de Trabajo con el señor Marrufo, que en ese momento era el secretario de Trabajo, subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Trabajo. No, ya llegando con Marrufo todo el ánimo se nos acabó. Sí, esa es una cosa que como que identifica a los alcaldes de manera especial. Un dejo de quitarte la esperanza de encontrar una solución. Entonces nosotros dijimos, desde esa vez dijimos, la Cámara de Diputados debe ser un lugar donde esté el pueblo, donde uno pueda decir, esto se debe hacer, esto se puede manejar, esto es válido o esto no es válido. Y después ya participando, justamente también en 2019, la reforma laboral. Igual volvimos a tratar de entrar, a dar nuestra opinión. En la reforma laboral había como 20 empresarios y un trabajador. En el del outsourcing, igual, como 30 empresarios y un trabajador. Los líderes sindicales, cuando más, iban a dormirse. Uno que otro sí dio la batalla. Eso se lo reconozco al señor Napoleón Gómez Urrutia. Pero de ahí a los demás, ay, Dios mío. Entonces, ¿quién invita? ¿Por qué invita? ¿Quién debate? ¿Por qué debaten? ¿Quién tiene interés en que se mejore la clase trabajadora? Solamente es la clase trabajadora. No podemos esperar que otras personas lo hagan. Ok, entonces tu candidatura es una propuesta por precisamente que el pueblo entre a su casa, ¿no? Sí, que es el Congreso. Exacto. ¿Y cuáles crees tú que son como las mayores cualidades o las mayores ventajas que tiene un perfil como el tuyo, que viene de la lucha social, del activismo, de conocer la calle, de saber lo que es
caminar 2 o 3 días y perder un kilo, ¿no? de peso. ¿Cuáles dirías tú que son esa experiencia o esas cualidades que hacen que harían que sea mejor tu propuesta en caso de llegar a la diputación? ¿Qué le aporta a una diputación un perfil como el tuyo? Yo siento que en mí puede encontrar la gente a alguien que no cede ante el poder. O sea, no hay manera de que yo pueda decir, esto lo podemos arreglar de algún modo, debajo del agua, lo platicamos en lo oscurito, porque yo estoy acostumbrada a que el debate es público, y el debate público se puede ganar, y se gana de 2 maneras, con conocimiento de causa, con la experiencia vivida, y con la gente que está atrás de ti, que es la gente que te empuja y que te dice, sí, Cristina, adelante, vamos con eso, vamos con eso. Yo jamás me he sentido sola, jamás he sentido que ande yo caminando por mí misma. Es lo que decía una persona que me parece admirable. La comunidad, sí, somos los seres humanos, los compañeros, los que estamos aquí. Pero aparte de esa comunidad, también está la otra parte de tu hábitat, de la naturaleza donde te encuentras, pero también están tus ancestros. O sea, ¿quién te antecedió? ¿Quién te antecedió? Eso le dice un gran filósofo, Bautista Segales. Y los ancestros son muy importantes, porque son aquellas personas que te legaron parte de su sangre, de su voluntad de vida, de su vida, para que tú vivas, para que tú puedas afirmar tu vida. Y yo considero muchos ancestros. Por ejemplo, sin serlo directamente, pero cuando muchas veces me dicen, Cristina Zaragoza, estoy con usted. Mi generala, luego así me dicen algunos compañeros de relajo. Sí, soy Zaragoza. Y hubo Zaragozas que se enfrentaron al mejor ejército del mundo en un momento. Y digo, tenemos ancestros. Mis otros ancestros, muchos de mis camaradas que ya murieron, pero que son telefonistas que vivieron el 68 en carne propia. Que siendo ellos estudiantes fueron así arrancados de los cabellos, sacados de la Facultad de Ciencias y echados por el ejército afuera del campus universitario. Entonces son muchos los ancestros, yo siento que están aquí cerca de uno. Ahora cuando tanto el presidente habla del Papa Francisco, de este jesuita, y yo digo, ¿y todos los jesuitas con lo que nosotros estábamos en el barrio, en la colonia? Claro. No, pues sí. Entonces, todo eso es lo que para mí es una comunidad, pero yo también, fíjate, otra cosa que siento. Yo me he enfrentado cara a cara a muchos representantes corporativos del capital en Telmex. Directamente cuadros de Carlos Slim. Con Carlos Slim tú no negocias, ni platicas, ni te sientas nunca. Él nada más va y se mete al sindicato una vez al año. Pero sus personeros son gente que, en primer lugar, irradia eso de que tú eres menos, poca cosa menos, ¿no? Pero nosotros enfrentamos una tras otra. ¿Sabes desde cuándo? Desde cuando nosotros discutíamos con Pedro Cerizola. ¿Te acuerdas Pedro Cerizola? Él era trabajador de Teléfonos de México. Y ve cómo lo exhibe el presidente. Cuando el fraude electoral, que en Tamaulipas él llevaba el control de daños ahí con los votos robados. Uh-huh. Pero eran personas con las que nosotros discutíamos y defendíamos nuestros derechos como trabajadores. Y todas esas luchas que nosotros dimos fueron luchas exitosas. Porque enfrentar al poder significa que tú tengas material, elementos
y tengas una propuesta que le trascienda y que él sepa que hasta aquí nos respeta. Y hasta aquí esta es nuestra materia de trabajo. Y hasta aquí, a pesar de que nos hayan desaparecido la cláusula 27G, él necesita contratar 200 trabajadores más en esta área y se contratan. Se le demuestra, se le lucha, se le protesta y son luchas exitosas que se dieron frente al poder directamente. Okay. Entonces es algo en lo que tú no los debes ver de abajo para arriba. Uh-huh. Sí, es una experiencia distinta también de lidiar con el poder, pero finalmente tienes esa experiencia, ¿no? Yo quiero hacerte 2 preguntas más ya para cerrar. La primera es, además de todas estas causas que tú nos has platicado, tú te sumaste al proyecto del doctor Hugo López-Gatell por humanizar la ciudad. Sí. Y yo sé que llevas ese espíritu de humanizar, ¿no? Y que desde ese espíritu eres parte también del proyecto del doctor Gatell. ¿Cuál crees tú que es la experiencia más significativa que tienes de ese proceso cercano, que crees que es un aprendizaje o algo que tenemos que llevar en adelante en las causas políticas que están por venir? Sí, es importantísimo, porque a mí desde un momento en que yo veo su discurso del doctor López-Gatell de ese tiempo, yo digo que él también se enfrenta al poder de manera exitosa. Uh-huh. Él también es no también, yo no me puedo comparar con él, pero él es una persona que logra ser exitosa en la lucha contra el poder. Los logra arrinconar y los deja caracterizados y los desnuda completamente, ¿no? En la cuestión de salud, él totalmente me identifica. Yo tengo una hermana que es médica y ella también estuvo en la lucha del CEL, de aquellas luchas. También el doctor Gatell lo estuvo, yo no lo conocí. Entonces, la lucha de los médicos es una lucha yo lo veo en mi hermana, es muy fuerte y es muy sacrificada. Ahora, esta situación de humanizar viene perfilándose aún antes, cuando el humanismo mexicano que predice o proyecta el presidente uh-huh. Aterriza ya en aspectos muy cotidianos el doctor Hugo López-Gatell. Él te baja el discurso a la cotidianidad, y en el momento en que él empieza con, por ejemplo, la ley en materia alimenticia, alimentos saludables, él cómo se está conectando con Álvarez Builla y con muchos otros científicos que están hablando que el principal problema de salud también son esas prácticas alimenticias de los mexicanos. Recuerda que yo tuve también un comedor comunitario por 10 años. Uh-huh. Entonces, eso se me hace clave, se me hace importantísimo, que nos permite aterrizar un poco también todo eso que se dice, humanizar, cuando tú hablas de ayudaste o diste de comer al hambriento, le diste un vestido al que estaba necesitándolo, una barca al peregrino. Todo ese humanismo que aún antes de Pablo de Tarso se dice, ¿no? ¿Cómo has ayudado a tu prójimo para considerar que has sido buena tu labor en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y esa parte se me hace una persona muy honesta y muy bondadosa. De lo que conocí estando cerca de él en su campaña, sí me parece una persona muy humana, muy bondadosa, que proyecta lo que dice, y esa parte de humanizar la ciudad se me hace indispensable. Ok. Pues gracias, Cristina. Ya nada más como pregunta de cierre, que esta sería la última. Yo lo que he visto cuando te veo caminar, cuando te veo en las calles, y todo lo que he aprendido también conociendo la calle, conociéndote a ti también, veo que siempre estás rodeada de muchos jóvenes. Y eso me parece muy importante, porque creo que sí, justo son los jóvenes los que necesitan acercarse más a una forma de hacer política que no es la de la mercadotecnia.
Entonces, como pregunta de cierre, quisiera que tú nos platicaras qué has aprendido de este caminar con esos jóvenes. ¿Qué te han enseñado ellos a ti? Sí, me enseñan su alegría, me enseñan su alegría, me enseñan la forma como disfrutan de las cosas. Disfrutan de la naturaleza, disfrutan de una tarde fría, disfrutan de una tarde calurosa. Uno a lo mejor cuando ya es grande dice, ay, qué pesado y no traje mi suéter, o, ay, qué calor y no trajimos una sombrilla o algo, pero ellos te contagian esa empatía a todo. Ellos son empáticos con un gatito, con un perrito, con una ardillita, con lo que hay en la naturaleza, con lo que hay en el camino. Entonces, esa alegría, yo digo, a veces los viejos la vamos perdiendo porque vamos haciendo como una costra en las heridas, ¿no? Pero ellos no. Ellos son así. Ellos les sale caminar, les sale andar riéndose. Tú dices, ¿ahora de qué se rieron? Pero así son, ¿no? Está muy bien. Y sí, a mí me presiona un poco, porque yo digo, ¿cómo les puedo transmitir que toda esta felicidad, a lo mejor ellos tienen un poco, porque hubo gente que luchó hacia atrás para que tuviéramos esto, ¿no? Una UNAM pública, una escuela sin unas cuotas como en Estados Unidos, que no pueden pagar las colegiaturas, ¿no? Muchos muchachos ahora yo he visto que se están saliendo del ITAM o del CIDE y están regresando a la UNAM, ¿no? Entonces, a mí siento que tengo el compromiso de explicarles lo que hubo antes, lo que antes se luchó, y que sigamos caminando juntos porque no podemos soltarlo. No podemos soltarlo. Así más o menos. Pues muchas gracias, Cristina, por esta linda entrevista. Y si no tienes nada más que agregar, pues vamos a terminar. Ok, gracias. Gracias.